Buen día, estudiantes de contabilidad, esperando que se encuentren bien. El día de hoy veremos un tema muy importante. Tal vez no tiene que ver mucho con la cuestión contable, pero sí tiene que ver con la cuestión fiscal. Sabemos bien que para nosotros como estudiantes es difícil contabilizar impuestos porque el hecho solamente de determinarlos no significa que en el momento en el que causa el impuesto es en el momento en que hay que pagarlo, sino también hay que saber contabilizar dichos impuestos. Entonces el día de hoy veremos cómo se contabilizan esos impuestos. Asumo que ustedes ya saben cómo calcular el impuesto sobre la renta, por lo tanto, en esta hora solamente veremos la cuestión que tiene que ver con la parte contable de los impuestos. En otra ocasión veremos cómo se determina sobre todo el impuesto sobre la renta, que está regido por la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a ver también de dónde surge, cómo surge, por qué surge, y asimismo también lo que se conoce como el impuesto al valor agregado. Entonces, pues comencemos. El impuesto sobre la renta, también abreviado como impuesto ISR, impuesto sobre la renta, tiene que ver, pues es un impuesto que está regido por una ley federal. ¿Sí? Esta ley federal pues se conoce como del, ley del impuesto sobre la renta. Esta palabra renta, ¿sí? Este impuesto pues es un tributo, ¿no? La palabra impuesto se refiere a tributo, ¿sí? Esta palabra pues todos los mexicanos se supone que tenemos que pagarla. Y esta palabra de aquí, renta, no se refiere a la renta de un bien comercial o de un bien inmueble, sino se refiere esto más que nada a lo que se conoce como utilidad. Es muy parecido, es como un sinónimo la renta a la utilidad, ¿sí? En palabra, cuando uno se refiere a arrendar una casa, por ejemplo, o un edificio, utilizamos la palabra arrendatario o arrendador o arrendamiento. No utilizamos la palabra renta. Solemos confundir esta palabra. Entonces, esta palabra tiene que ver con la utilidad, y por lo tanto, esta utilidad decimos que está grabada, ¿sí? Y esta pues grabación, me refiero a la parte grabable, pues tiene que obedecer a un tributo, de tal manera que nosotros, como mexicanos, somos lo que en el derecho positivo se conoce como sujeto pasivo. ¿Qué es un sujeto pasivo? Un sujeto pasivo es cualquier persona física o persona moral que ya lo hemos visto, que tiene que contribuirle al Estado, ¿sí? Tiene que contribuir al gasto público. Y para ello, pues hay una ley que determina cómo debemos contribuir al gasto público en base, pues, a la utilidad que se está generando por ejemplo, en el sueldo que nosotros percibimos como trabajadores, en las ganancias que estamos generando por la venta de un producto o de un servicio, o bien las tres situaciones. Esto aplica para tanto personas físicas como personas morales. Entonces veremos, asumiendo un ejemplo de que se tiene un impuesto sobre la renta para una persona física, ¿no? A continuación lo veremos. En primera instancia tenemos que una persona física se abrevia como PF, persona física.
y aquí tenemos que debe 100 pesos, ¿sí? Entonces, para poder yo contabilizar esos 100 pesos, utilizo una cuenta contable que viene de una regla que emite el Servicio de Administración Tributaria, que aquí en México pues se abrevia como SAT. Dentro del SAT tenemos varias, digamos, reglas de carácter general, así le llama el Servicio de Administración Tributaria. Y dentro de este servicio de administración tributaria y dentro de estas reglas de carácter general, perdón, pues tenemos a lo que es el código agrupador del anexo 24. Entonces, de aquí del SAT se desprende algo que se conoce como anexo 24. Ustedes lo pueden googlear y vamos a encontrar ahí que hay una cuenta contable que es meramente fiscal, no es más que contable, es fiscal. Y dentro del anexo 24, pues vamos a tener el código agrupador. Un código agrupador que nos obliga a nosotros, los contribuyentes mexicanos, personas físicas y personas morales, bajo ciertos requisitos, tener ese código agrupador, enviarlo al sistema del SAT para que ellos puedan estar enterados sobre no solamente este impuesto sobre la renta, sino sobre todas las cuentas contables. Se envían dos cosas, uno que es el catálogo, uno que es la balanza de comprobación, perdón, y otro que es el catálogo de cuentas. De esa manera, pues cumplimos con un artículo que viene en el Código Fiscal de la Federación. Ahora, si yo determino como persona física que debo 100 pesos al SAT, yo tengo que contabilizar esos 100 pesos antes de pagarlos, de tal manera que al día de hoy yo tengo que hacer un asiento contable. Ese asiento contable tiene que estar bien, digamos, hecho, por decirlo así, porque pues a lo largo de ciertas revisiones que he tenido la oportunidad de hacer, los contadores no hacen bien pues su asiento contable. Hay una cuenta contable. Bueno, aquí voy a poner dos cuentas contables, primero, para poder hacer este asiento. Uno de ellos es, una de ellas se llama ISR Pagos Provisionales. Entonces, ese impuesto sobre la renta, pagos provisionales, es una cuenta de activo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, aquí en este renglón, por decirlo así, voy a tomar lo que es el impuesto sobre la renta, pagos provisionales. O bien, puede decir pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Cualquiera de los dos es igual. Pondría impuesto sobre la renta, pagos provisionales. Esta cuenta es de naturaleza deudora. Va aquí. ¿Sí? Siempre es de naturaleza deudora. Y aquí voy a poner 100 pesos. Que es lo que yo le debo al SAT. Existe otra cuenta que es de naturaleza acreedora, es decir, va aquí en el haber. Esa cuenta se conoce como ISR a pagar. Entonces pondría aquí en este otro renglón ISR a pagar. De tal manera que ya tendría el asiento contable para poder pagar el impuesto sobre la renta en una persona física. Esto también es lo mismo para persona moral, de tal manera que yo utilizaría esas dos cuentas tanto para persona física y persona moral. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo porque a final de cuentas estas dos cuentas, valga la redundancia, vienen o emanan
del anexo del código agrupador que está en el anexo 24 y que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria. De esa manera, pues bueno, es como yo contabilizo que al día de hoy yo debo 100 pesos, ya sea persona física o sea persona moral. Ahora vamos a ver la situación en el cual yo como contador le digo al empresario que debo 100 pesos y me dice, bueno, págalos. Los pago y en ese momento tengo que hacer una cuenta donde estoy cancelando esta cuenta de aquí. Bueno, esta cuenta de aquí no, sino esta cuenta de aquí. Veremos por qué también esta cuenta subsiste a lo largo de los meses y por qué es de naturaleza deudora, por qué es en el activo, si realmente pues es un impuesto, es algo que yo debo. Bueno, el ISR, el impuesto sobre la renta, en conforme a los pagos provisionales que tienen que hacer las personas físicas y las personas morales, es una cuenta que va de mes en mes y tiene que ir de mes en mes, es progresivo, de tal manera que esa cuenta se cancela cuando hacemos una declaración anual, de tal manera que este impuesto también se le conoce como impuesto diferido. Entonces, este impuesto en la norma de información financiera, pues es el impuesto contribuciones diferidas o impuestos diferidos, ¿no? Que es una norma que rige este tipo de impuestos, ¿no? Pero aquí, bueno, en México se debe de contabilizar de esta manera. Esta cuenta de aquí tiene un código agrupador y esta cuenta de acá también tiene un código agrupador, de tal manera que estas dos cuentas tenemos que asociarlas con lo que nos dicta el anexo 24. Una vez que hayamos pagado esos 100 pesos que le debíamos al SAT, entonces una vez efectuado el pago y teniendo el comprobante de pago, tenemos que hacer el asiento contable donde ese ISR, a pagar, tenemos que cancelarlo, ¿sí? Entonces tengo yo que cargarle a la cuenta de ISR por pagar con abono. Si lo voy a pagar a través de bancos, pues sería con abono a bancos. Aquí pondría 100 pesos y con abono, o sea, es decir, ¿de dónde sale el dinero? Pues en este caso voy a poner bancos. Y dentro de la cuenta contable de bancos, que es una cuenta de mayor, yo pondría una subcuenta y aquí pondría un banco comercial. Y aquí saldrían los 100 pesos. De esa manera yo ya tengo especificado al día siguiente o a la semana siguiente que pague los 100 pesos al SAT y este es el asiento contable que se realiza. Si se fijan, el otro asiento que estaba aquí, ISR pagos provisionales, permanece activo, ¿sí? Ese ISR lo vamos a considerar hasta la declaración anual. Cuando ya se hace la declaración anual es cuando se cancela. Esta es la forma en cómo se contabiliza el impuesto sobre la renta. A continuación veremos cómo se contabiliza el impuesto al valor agregado. En el impuesto al valor agregado, que se abrevia de esta manera, tenemos en consideración una ley para este impuesto y esta ley pues se llama Ley del Impuesto al Valor Agregado. Esta ley del impuesto al valor agregado, al igual que la ley del impuesto sobre la renta, es una ley secundaria que emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esta ley nos dice cómo es que debemos de pagar para personas físicas y personas morales dicho impuesto.
A continuación veremos un asiento contable en el cual yo hago una venta y por lo tanto utilizo una cuenta contable donde estoy diciéndole a la contabilidad, al estado financiero y al SAT que cobré un IVA. Cuando nosotros vendemos un bien o un servicio, decimos a veces que está grabado con el IVA. Es decir, ya habíamos visto que está el impuesto sobre la renta, pero que también tenemos al impuesto al valor agregado. De tal manera que vamos a tener, además del impuesto sobre la renta, el IVA, y ese IVA utilizaremos tres cuentas. Una de ellas se llama IVA trasladado cobrado. Este IVA trasladado cobrado se utiliza cuando ya cobraste el producto, el bien o ya realizaste el servicio. De tal manera que ya está grabado el servicio o el producto o los dos y por lo tanto utilizamos esta cuenta contable. Esta cuenta contable, al igual que la del impuesto sobre la renta, viene del código agrupador del anexo 24. También existe otra cuenta que tiene que ver con el IVA, que es cuando nosotros pagamos mercancías o servicios y nosotros tenemos que deducir ese IVA. Entonces, o tenemos la opción de deducirlo, aunque no lo diga la ley, pero tenemos la opción de deducir ese impuesto al valor agregado. Esa cuenta contable se conoce como IVA acreditable pagado. Esta cuenta es cuando, vuelvo a recalcar, nosotros hicimos el pago a un proveedor y por lo tanto él nos expidió una factura y dentro de la factura viene englobado lo que es el IVA, ¿sí? Y ese IVA pues es el acreditable pagado, ya sea lo que lo hayamos pagado en efectivo o lo hayamos pagado desde nuestra cuenta bancaria. Tratándose de persona física o persona moral es igual. Veremos a continuación un ejemplo de este IVA y de este otro IVA. Suponiendo que compramos papelería para una oficina y dentro de esa papelería tenemos un IVA, vamos a suponer que compramos marcadores. Entonces tenemos dentro de la factura por decirlo así, tres conceptos en cuanto a lo que se refiere a la cuestión monetaria. Uno de ellos es el subtotal. Otro de ellos es el IVA. Y el otro es el total. Asumiremos que en el subtotal tenemos 100 pesos como ejemplo. Asumiremos que de esos 100 pesos, todos esos 100 pesos van grabados a la tasa del 16%, que es la tasa vigente general del IVA. Entonces tendríamos que el 16% de 100 pesos son 16 pesos. De tal manera que en el total tendríamos como 116 pesos y de esa manera es como empezaríamos a contabilizar el IVA. Recordemos aquí, y hago énfasis en cuando se vende o se compra un servicio, el subtotal del subtotal, ojo, y aquí mucha atención, del subtotal tenemos dos cosas. Una de ellas tiene que ver con el impuesto sobre la renta y otra de ellas tiene que ver con la utilidad. De aquí
es donde va a salir la ganancia, es decir, la utilidad, ¿sí? Y aquí también sale el impuesto sobre la renta, y estos 16 pesos ni son la utilidad, ni son el impuesto sobre la renta, ni tiene que ver con el negocio en sí, ni tampoco estos 116 pesos. Si mezclamos estas cantidades, entonces no sabremos cuánto es, qué tan rentable es nuestro negocio, en otras palabras. Entonces, siguiendo el ejemplo de la papelería, pondré aquí una cuenta contable que le voy a llamar papelería y otra cuenta contable que es el IVA acreditable pagado y otra que se llama bancos. Vamos a suponer que lo pagué de la cuenta bancaria. Entonces pondré aquí una cuenta que se llama papelería. Esta cuenta va a reserva de lo que diga el contador. Puede ser otra cuenta, pero para estos fines prácticos pondré papelería. Esta cuenta, como forma parte del activo, yo tengo el marcador en mi posesión como persona física o persona moral y tiene que ver con los 100 pesos que vienen en el subtotal de la factura. De tal manera que así pondría los 100 pesos. Aparte, en el IVA, que eran los 16 pesos, tendría la cuenta de IVA acreditable pagado. Esta cuenta de IVA acreditable pagado, al igual que papelería, es de naturaleza deudora. Por lo tanto, yo pondría aquí 16 pesos, que es lo que viene en la factura. Y por último, pues como salió de mi cuenta bancaria, persona física o persona moral, lo abono a bancos. De esa manera yo tendría el asiento contable considerando este aspecto de aquí, que se refiere al impuesto al valor agregado, el impuesto al valor agregado acreditable pagado. Ahora veremos cuando hacemos una venta. Utilizamos el IVA trasladado cobrado. Cuando vendemos al contado, utilizamos tres cuentas contables. Una de ellas es la de cuenta de ingresos. Otra de ellas es el IVA trasladado cobrado. Y otra de ellas es la cuenta de bancos, porque ahí es donde se depositó el dinero. Entonces, suponiendo que vendemos al contado, no sé, un servicio, entonces utilizaríamos primero en orden, haciendo la póliza en orden, utilizaríamos la cuenta de bancos, porque primero ahí es donde se depositó el dinero. Voy a asumir que se depositó la misma cantidad, es decir, 116 pesos para estos fines prácticos. De tal manera que pondré primero aquí la cuenta de bancos. Acuérdense que la cuenta de bancos es de naturaleza deudora. Va aquí en el debe. Listo, ya cargamos a la cuenta de bancos los 116 pesos. Recuerden que aquí en bancos voy a utilizar una cuenta auxiliar de esta cuenta de mayor, que es el banco comercial. Posteriormente utilizaré el IVA que cobré de mi factura o el IVA que cobré al público en general, no importa, aunque haya o no haya factura, siempre hay un IVA en la mayoría de los casos. Entonces utilizaré el IVA trasladado cobrado. El IVA trasladado cobrado es de naturaleza acreedora, contrario al IVA acreditable pagado, que ese sí es de naturaleza deudora.
y aquí voy a poner los 16 pesos. Y por último, pero no menos importante, va la cuenta de ingresos al contado. En este caso, en este ejemplo muy sencillo y práctico, utilizaré la cuenta de ingresos. Esta cuenta de ingresos o también le podemos poner ventas, ¿sí? Ventas al contado, es al final de cuentas lo que mejor le concierne al negocio, pero para estos efectos pues nada más consideraré la cuenta de ingresos, utilizaré los 100 pesos. De esta manera tengo el asiento contable considerando el IVA. Y de esta manera yo le doy a entender al empresario y también al servicio de administración tributaria que se deben 100 pesos. ¿Sí? ¿Por qué se deben? Porque a pesar de que es de naturaleza en el haber, ese IVA me lo están dando a mí, persona física o persona moral. Por lo tanto, ese IVA pues yo lo debo al SAT. Ojo, recalco, de estos 116 pesos, de los 16 y de los 100 pesos, de ahí se deriva la utilidad, ni de este ni de este. A continuación veremos cómo enfrentamos el IVA trasladado cobrado con el IVA acreditable pagado. En este ejemplo tenemos como IVA trasladado cobrado 250 pesos. Tenemos como IVA acreditable pagado 50 pesos. Por lo tanto, si yo resto 250 pesos a 50 pesos, tenemos un IVA por pagar de 200 pesos. Esto el contador tiene que hacerlo en una hoja de trabajo. No es importante hacerlo y para ello pues utilizamos el Excel para poder darle a la autoridad en caso de una revisión de gabinete, que así le llamamos, o así le llama la autoridad, mejor dicho, pues mostrarle de dónde salieron estos 250 pesos y estos 50 pesos y por lo tanto de dónde salieron estos 200 pesos a pagar. Veremos a continuación, en base a este ejemplo, cómo haríamos el asiento contable para primero decirle al final del periodo contable o al final del mes tanto a la autoridad como al dueño del negocio cuánto es lo que debemos y después de haberlo pagado, cómo haríamos el asiento contable para cancelar estos 200 pesos. Primero que nada, antes de comenzar a hacer el asiento, que ahí es donde yo me doy cuenta que muchos de nosotros nos equivocamos, es al momento de cancelar los IVAs o de netear los IVAs, si se le conoce. De tal manera que tengo yo que cancelar el IVA trasladado cobrado y el IVA acreditable pagado. Entonces, ¿cómo lo voy a cancelar? Así como cancelé así como cancelo clientes o cancelo proveedores cuando cobramos o cuando nos pagan. Entonces, el IVA trasladado cobrado, como es de naturaleza acreedora, lo voy a cancelar cargándolo, es decir, haciéndolo en el débito o bien en el cargo, esos 250 pesos. De tal manera que voy a poner aquí IVA trasladado cobrado. En un inicio lo tenía de aquel lado, entonces ahora lo voy a tener aquí. Y por otro lado voy a tener el IVA acreditable pagado, que fueron los 50 pesos.
pero en vez de tenerlo aquí, lo voy a mandar al abono. De esa manera yo estoy cancelando el IVA trasladado cobrado y el IVA acreditable pagado. Ahora, obviamente, cuando yo haga esta resta me van a salir 200 pesos. Esos 200 pesos es la cuenta contable que en esos 200 pesos lo voy a abonar a la cuenta contable que es de naturaleza acreedora, que se conoce como IVA por pagar. De esta manera el asiento pues ya cuadra y aquí así es como se debe ser el asiento contable, cargándole al IVA trasladado cobrado, abonándole al IVA acreditable pagado y por lo tanto la diferencia va a ser el IVA por pagar. De esta manera, al momento de generar un estado financiero, yo le voy a poder decir al empleador, sea persona física o sea persona moral, que debo al final del periodo contable 200 pesos. Ahora veamos cómo es cuando ya pago esos 200 pesos y cómo cancelo este IVA por pagar. Como el IVA por pagar, es decir, esa cuenta contable, IVA por pagar, es de naturaleza acreedora, yo tengo que, al momento de cuando yo pago, tengo que cancelarla, de tal manera que va cargado aquí, en el lado del débito. Perdón, habíamos dicho que 200 pesos. ¿Sí? Le había puesto 100 pesos, pero son 200 pesos. ¿Y con abono a quién? Pues a bancos. Con una cuenta auxiliar donde yo le especifique tanto al empleador como al servicio de administración tributaria de qué banco lo pague esos 200 pesos. De esta manera ya cancelé el IVA por pagar y por lo tanto ya reconozco en bancos que salieron 200 pesos. Esa es la forma en cómo se contabilizan los impuestos, el ISR y el IVA. Esto es de práctica, no solamente con ver este video, que es muy escueto, es muy sencillo, podremos fácilmente contabilizar los impuestos. Es cuestión de practicar, se lleva a veces un buen tiempo, probablemente algunos 6 meses, un año, 2 años o hasta 3 años, porque no se trata solamente de cargar y abonar por solamente el hecho de que lo vaya a hacer el sistema contable. Insisto, el sistema no va a hacer todo por nosotros, entonces tenemos que razonar muchísimo sobre cómo voy a contabilizar las cuentas contables, obviamente. En este caso, el IVA y el ISR. Por lo tanto, requiere de mucho tiempo, requiere de mucha lectura y requiere sobre todo de mucha práctica. Por último, veremos cómo contabilizo al final, cuando haga la declaración anual, el impuesto sobre la renta. Ese impuesto de naturaleza deudora que se llamaba impuesto sobre la renta por pagos provisionales. Recordemos entonces que el impuesto sobre la renta, pagos provisionales, es de naturaleza deudora. Y aquí en este ejemplo habíamos visto que yo tenía que pagar 100 pesos al SAT, ¿sí? Como ejemplo muy sencillo y práctico. Y le habíamos abonado a la cuenta de bancos 100 pesos.
En este caso, cuando es un cierre del ejercicio anual, no voy a utilizar la cuenta de bancos porque no voy a pagar esos 100 pesos, porque ya los pagué en su momento. Entonces, para ello, voy a utilizar otra cuenta que se conoce como ISR por pagar. Esta cuenta contable ISR por pagar, que viene en el código agrupador del anexo 24, es de naturaleza acreedora, siempre. Por lo tanto, así quedaría al final del año. Ahora, yo tengo que cancelar esta cuenta y esta cuenta, o bien cerrar esta cuenta, mejor dicho. Esta cuenta, como ya se pagó y no la he cancelado todavía, por lo general hay dos maneras de hacerlo y la más común es enviarla a una cuenta de orden. Las cuentas de orden son aquellas cuentas que se envían, que no afectan los estados financieros y que solamente son meramente informativas. Por lo tanto, al yo enviarla a una cuenta de orden, voy a tener dos cuentas. Una cuenta de orden que se llama ISR Pagos Provisionales y una contracuenta de orden que se conoce como contracuenta del impuesto sobre la renta Pagos Provisionales. De esa manera yo cancelaría esos 100 pesos. Y la otra forma, y la otra cuenta, este ISR por pagar, la cancelo hasta que pague este impuesto, estos 100 pesos. ¿Y cómo la cancelo? Pues cargándole con abono a bancos. Veríamos así a grosso modo cómo quedaría primero esta y después esta. Como les decía, existen las cuentas de orden. Estas cuentas de orden en contabilidad pues no nos van a afectar ningún estado financiero ni tampoco tenemos que informarle a SAT sobre estas cuentas de orden. Estas cuentas meramente se utilizan para reciclar aquellas cuentas que ya no pudimos o tenemos que dar como de baja, pero no hallamos la manera como, de cierta manera, como cancelarlas. Entonces, dentro de cuentas de orden, yo voy a abrir una cuenta de orden que se conoce como impuesto sobre la renta, pagos provisionales, y le voy a cargar ahí 100 pesos. Y como de abono, voy a cancelar el impuesto sobre la renta, pagos provisionales, esa cuenta que era de activo, y le voy a abonar con 100 pesos. De esta manera, ya cancelé el impuesto sobre la renta, pagos provisionales. Queda de cierta manera viva esta cuenta, pagos provisionales de la cuenta de orden. Para cancelarla, tengo que usar forzosamente una contracuenta de esta misma cuenta. De tal manera que pondría en este mismo asiento contable la contracuenta de impuestos sobre la renta, pagos provisionales, obviamente en el haber. ¿Sí? Sin embargo, hasta aquí lo podría yo dejar, y ya que estas cuentas de orden realmente no afecta al estado financiero, a ninguno de los 4 estados básicos. Ahora veremos cómo cancelo el impuesto sobre la renta por pagar, que es otra cuenta contable que es de naturaleza acreedora. Tenemos el impuesto sobre la renta por pagar, que acuérdense que es al final del año, tanto para personas físicas como para personas morales, con 100 pesos. Si salió de bancos, pues entonces abonaríamos a bancos o la cuenta auxiliar del banco comercial que ustedes gusten. Y de esa manera cancelaríamos esta cuenta y le indicaríamos al empleador, persona física o persona moral, y al servicio de administración tributaria que pagamos efectivamente esos 100 pesos. De esta manera concluiríamos de manera muy básica, insisto, muy básica,
de cómo se contabilizan los impuestos, tanto el ISR como el IVA. Y aquí digo que es muy básica porque doy por hecho de que ya sé cómo calcular el impuesto sobre la renta bajo la ley y el impuesto al valor agregado bajo dicha ley del impuesto al valor agregado. Entonces recuerden, muchachos, que no es solamente cargo y abono nada más porque sí. Ya vimos en este ejemplo que sí se requiere de mucho razonamiento, requiere de mucho, pues la lógica de cómo funcionan la contabilidad, en este caso contabilizar los impuestos. Sé que no es tarea fácil, sé que lleva mucho tiempo. En mi caso personal me llevó alrededor de un año conocer cómo se contabilizaban los impuestos. Lo hacía casi a diario hasta que por fin pude razonar el proceso contable de acuerdo a las leyes que especifican el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, en este ejemplo que vimos. Existe otro impuesto que no abordaremos porque no es, digamos, tan, pues, sí es común, pero no es que la persona física y la persona moral lo causen en todos lados. Ese impuesto es el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, que está tasado en las gasolinas, en los combustibles, bueno, en cualquier combustible, en las bebidas energéticas, en los tabacos labrados y en las bebidas alcohólicas principalmente. Mas, sin embargo, este impuesto se rige bajo el mismo principio del IVA, de la ley del IVA. Entonces, es la misma forma de contabilizarlo, solamente que el IEPS es el IEPS por pagar y el IEPS pendiente de pago o el IEPS trasladado, cobrado, en el caso de que yo enajene algún producto que esté grabado a la tasa del IEPS. Pero en esencia es lo mismo. Aquí la cuestión es que ustedes puedan razonar cómo se contabiliza estos impuestos, porque no solamente basta con hacer los papeles de trabajo, sino también es necesario saber cómo se debe de contabilizar estos impuestos y además no solamente cuando se causa, sino también cuando ya se paga, y para poder al final que nos salga una balanza de comprobación y un estado financiero pues adecuado a lo que requiere el empleador y a lo que requiere pues la autoridad. Sin más por el momento, espero que se haya tratado de comprender algo. Sé que es muy difícil, sé que no es como pues hacer un asiento contable de apertura, pero sí es importante reconocer dichos asientos, hacerlos y esto solamente se aprende con la práctica. Bueno, muchachos, espero que estén bien y les mando un fuerte saludo y abrazo.